Listo. Hola hermanos y amigos, una vez más me encuentro en este lugar con el mismo propósito de siempre, de poder compartir de la siempre y poderosa palabra de Yahweh. Una vez más con otro tema que traigo, siempre con el deseo que los que escuchan puedan ser edificados y que los que están enfermos por medio de la palabra puedan ser sanos. Ese es el propósito. Estamos viviendo tiempos que son difíciles, donde la fe de nosotros va a ser probada. A ver hasta dónde llegamos, qué pasa con la fe de cada uno de los que dicen ser creyentes. Aquí se va a ver, va a ser probada la fe. ¿Qué clase de fe es la que tenemos? Si es genuina o es una fe fingida, porque si es una fe fingida, va a quedar al descubierto de que era fe fingida. Porque el apóstol Pablo en una oportunidad dijo que aquellas personas que no servían a nuestro Adón Yahshua en espíritu y en verdad, la insensatez de ellos iba a ser manifiesta a la larga a todos. No iban a poder seguir fingiendo más. Yo saludo a todos los hermanos, no los voy a nombrar a todos, pero saludo a todos los hermanos que nos hemos congregado y hemos compartido de esta palabra muchas veces con ellos. Los saludo a todos y les deseo lo mejor, que Yahshua sea bendiciéndolo a cada uno de ellos y les dé sabiduría, entendimiento, les dé conocimiento y sobre todo ponga el interés en ellos para que oren, para que busquen, para que se acerquen delante de Él, para que ellos puedan tener una relación como manda la Escritura con Yahweh. También el deseo mío es que los que estén enfermos puedan ser sanos, principalmente la esposa del hermano Marcelino, que Él sea tocándola para que ella pueda sanar de la enfermedad que ella tiene. También saludo en estos momentos a los hijos del hermano Ignacio, que según he sabido que tienen interés más adelante de poder quizás bajar a las aguas, bautizarse. Los saludo y les digo de que ellos puedan llegar a ser personas creyentes. En estos momentos principalmente es el tiempo aceptable para que ustedes puedan aceptar esta palabra maravillosa y puedan llegar a ser bautizados para perdón de sus pecados. Entonces yo los animo a que ustedes sigan, busquen, ustedes que son jóvenes, busquen a Yahweh antes que sea demasiado tarde. Va a llegar un momento que la puerta se va a cerrar y ya no va a haber ninguna forma de poder buscarlo. Pero ahora es el día aceptable, ahora es el día de salvación. Ahora que están con vida, que son jóvenes, hay un texto que dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que pasen los días y lleguen los años en los cuales diga no he tenido en ellos contentamiento. Ahora es el día aceptable. Apresúrense porque quizás pueda ser demasiado tarde después. Ustedes tienen que apresurarse en buscar a Yahweh, en conocerlo, en estudiar, en tratar de vivir como Él quiere que vivamos. Que Yahshua los bendiga grandemente a todos ustedes. Y Él sea dándole sabiduría, entendimiento, para que ustedes hagan la voluntad de Él y puedan acercarse con un corazón verdadero. Ese deseo es para todos mis hermanos. Los saludo a todos yo y siempre estaré orando por todos porque yo sé que Yahshua es poderoso y la palabra nos manda a nosotros que debemos perseverar en la oración. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. En hartas partes la Escritura manda que debemos ser constantes en la oración, porque una persona que sea hijo de Dios y no ora, ¿cómo va a estar en comunión con Yahweh cuando la comunión está por medio de la oración? Por eso yo lo insto a todos ustedes, y Yahshua enseñó que teníamos que orar, y si nosotros no oramos estamos desobedeciendo eso que Él mandó. Él mandó que teníamos que orar y velar para no caer en tentación.
Entonces tenemos que poner más atención en la palabra para tratar de cumplirla, como Él dijo que deberíamos de cumplirla. Si Él me manda a mí que yo tengo que orar, ¿qué tengo que hacer yo? Orar. No importa el problema que haya alrededor en el entorno de nosotros. Yo tengo que orar por las personas, sean amigos, sean enemigos, sean hermanos, no sean hermanos. Tengo que orar por todo. Eso es lo que me manda Él. Y eso es lo que tengo que hacer. Y lo que tenemos que hacer todos nosotros es eso mismo. Perseverar en la oración. Los apóstoles, según yo he leído muchos libros de la historia de ellos, de lo que sucedía en ese tiempo que ellos estuvieron en la tierra. Y una vez me llamó mucho la atención un libro que leí que decía que los apóstoles llevaban una vida plena de oración. Tanto que creo que Lucas tenía callos en las rodillas, tanto que se arrodillaban porque ellos no andaban nada buscando de ponerse un cojín para arrodillarse, que no me duelan mucho las rodillas, no hacer cosas que me va a doler las rodillas, no. Ellos se arrodillaban ahí en las piedras, en las partes duras, ahí se ponían a orar. Y quizás nosotros a veces somos medios cómodos, que no es que me puede dar un calambre si me arrodillo, no me puede pasar esto otro si me arrodillo. No, tenemos que ser valientes para esas cosas y tirarlos al suelo, porque la verdad de las cosas, hermano, que este cuerpo que tenemos nosotros no quiere orar, no quiere hacer nada espiritual, pero nosotros tenemos que obligarlo. Si nosotros los dejáramos llevar, no es que no tengo ánimo, no es que no tengo ganas de oración, de orar. No se trata de tener ganas o no tener ganas, se trata de que tenemos que orar. Tengamos ganas de orar o no, nosotros tenemos que hacerlo porque si no vamos a estar desobedeciendo. ¿Cómo vamos a tener fuerza si no oramos? ¿Cómo los vamos a apartar de lo malo si no oramos? ¿Cómo vamos a vencer las cosas que tenemos que vencer si no oramos? Por lo tanto, yo lo insto a ustedes que ore, que busque. Ahí está todo, en orar, en pedir. Dice, el que pide recibe, el que busca halla, el que golpea se le abrirá. Ahí está la clave de todo, que hay que buscar, hay que orar, hay que pedir, hay que humillarse. En el libro de Segunda de Crónica, capítulo 7, versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, dice, ahí está diciendo, y oraren, y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Muchas personas están enfermos muchas veces porque se han apartado, han hecho lo malo, se han puesto flojos, no han querido orar más y le han venido enfermedades y muchas veces cuando la enfermedad ya ven ellos que están muy enfermos, les da por orar, pero ya no tienen el mismo ánimo que pudieron tener antes para orar. Entonces, hágalo ahora que usted es joven, que usted puede orar, que usted puede hablar, puede comunicarse con el Creador. No pierda el tiempo, ore, ore hermano, porque eso es lo interesante. Una persona que sea hijo de Dios y no ora, no es nada, pues no es chicha ni limonada, como decimos nosotros, porque no está en comunión con Él. Nosotros necesitamos estar en comunión con Él. Así que no lo tome a mal lo que yo le digo, sino que tome el consejo, recíbalo. Ore, cuantas veces pueda orar, no importa. Es que algunos hermanos dicen, no, pero es que yo ya había orado, ya no importa. Y tiene que orar otra vez, hágalo de nuevo otra vez. Así que en eso no va a perder el tiempo usted, todo lo contrario. ¿Por qué la Escritura dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Yahweh? Pero ¿cómo le va a pedir si no ora? Muchas personas le piden sabiduría a Yahweh, dame sabiduría en tu palabra, y no oran nunca. Y no leen tampoco. No leen, ¿cómo van a tener sabiduría? Si no leen, no van a tener, pues. Entonces hay que hacer las dos cosas, hermano. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, yo este tema tengo para compartirlo ahora que se trata del origen del mal, del origen del pecado. Todas las cosas tienen su origen. El único que no tuvo un origen es Yahweh, porque la Escritura dice que Él no tiene principio ni tiene fin. Él es eterno. Sus años no los podríamos contar nosotros porque la mente de nosotros es limitada y hay cosas que no las podemos comprender bien
y muchas cosas que no las vamos a entender en este mundo, pero que las vamos a comprender después, porque seguramente Él después nos va a explicar muchas cosas. Entonces, Él es infinito, no tiene principio ni tiene fin. Si nosotros observamos en la noche las estrellas, a veces se ven millones y millones y millones de estrellas. Y si nosotros tuviéramos algo como para poder medir cuánto mide el espacio hacia abajo y cuánto mide para los lados y para arriba, nosotros no podríamos medir eso. Imagínese usted el poder grande que tiene, porque Él debe saber cuál es el límite, lo que hay para abajo, para el lado, para arriba. Pero para nosotros eso es algo infinito. Entonces, y creó tantos millones de planetas. La obra de Él es la más gigantesca de todo lo que pudiera suceder. La obra más grande. Millones de planetas y todos tan bien organizados como los creó Él, tan bien hechos. Entonces por eso Él se merece toda la honra y toda la gloria y todo el respeto de nosotros, que podamos obedecerle, porque Él es grande, pero así como es grande se hace tan pequeño. Eso es lo que lo hace más grande a Él, porque nosotros que somos personas, que somos limitados y que en medio de todo este universo que hay, en medio de este montón de planetas, nosotros venimos siendo más chicos que una hormiga casi, más chicos, que nosotros veíamos una hormiga muy chica, pero en medio de todo esto nosotros también somos pequeños. Pero hay que ver que a veces somos soberbios, muy pequeños seremos, pero somos soberbios, a veces los creímos que las sabíamos todas. Entonces, pero estamos en este camino que nos vamos moldando, Él está trabajando con nosotros y yo sé que Él va a trabajar con nosotros de tal manera que nosotros vamos a llegar a entender totalmente, de poder ser personas humildes, de poder amarlo de corazón, amar su palabra, amar su verdad, amar su evangelio. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nosotros, si le pedimos sabiduría, tenemos que creer que Él nos va a dar sabiduría. Lo que le pidamos, porque Él dijo, ¿qué padre hay que si su hijo le pidiera pan, que si le pidiera un huevo no le va a dar un escorpión? Y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Él no nos dará? Claro que los va a dar, hermano, pero para eso tenemos que esforzarnos en pedir. Entonces, porque el que no está acostumbrado a orar, cuando se arrodilla a orar, lo primero que hace, empieza a bostezar. Justo le viene el sueño, empieza a bostezar, entonces seguramente si no está acostumbrado a orar le va a pasar eso, le va a dar sueño. Pero al otro día ora de nuevo, ya la oración va a ser un poco mejor, ya no le va a dar tanto sueño. Después al otro día vuelve a orar, menos. Después este cuerpo se va a acostumbrar a orar de tal manera que cuando usted no ore, se va a sentir incómodo y va a sentir la necesidad de orar. Ahí eso significa que ya el cuerpo se acostumbró a orar. Y eso sí que sería bueno. Eso, alcanzando eso, sí que ya podemos decir que vamos avanzando. Bueno, este tema del origen del mal, nosotros sabemos de que cuando Yahweh creó al hombre y a la mujer y los puso en el huerto del Edén, Él siempre tuvo propósitos buenos, los propósitos eran todos buenos. Él nunca tuvo el propósito de crear una persona y que esa persona después muriera y no siguiera existiendo. No, el propósito original de Él no era, nunca fue ese. El propósito original era de crear un ser, pero para que viviera para siempre. Pero Él, como Yahweh tiene reglamentos, Él mismo, que ni Él mismo los puede violar. Él tiene leyes, tiene reglamentos, que esos reglamentos Él los cumple, se muera quien se muera, Él los va a cumplir igual. Por lo tanto, Él no puede retractarse, no es como nosotros, que nosotros podemos decir a veces, hermano, hoy día juntémoslos en tal parte con un hermano, y a veces no llega ninguno de los dos, no va ni el que dijo que fuera, ni el otro tampoco. Y después, hermano, es que tuve que hacer esto, tuve que hacer esto otro. Y Él no es así como nosotros, Él lo que dice lo hace, cumple todo, completamente todo.
Entonces Él, como tiene leyes, que Él no va a violar las leyes que tiene. Entonces por eso es que a veces nosotros no lo entendemos a Él como Él es, porque nosotros queremos a Dios traerlo al plano de nosotros. Queremos traerlo a los pensamientos como nosotros pensamos que es, y no es como nosotros pensamos que Él. Acordémonos nosotros que dice, así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Él que los de nosotros. Imaginémoslo, entonces a veces nosotros queremos poner a Yahweh a la altura de nosotros y entenderlo con la mentalidad de nosotros. No, pues Él está en un nivel más alto. Entonces, para poder entenderlo tenemos que elevarnos nosotros para poder entenderlo a Él. Pero Él nos ha dado todas las cosas para que nosotros lo entendamos. Del momento que Él nos dice, ora, pide, hace esto otro. Si nosotros cumplimos esas cosas, nosotros vamos a lograr entenderlo y conocerlo por medio de su palabra Él. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros lo conozcamos y lo entendamos. Entonces, cuando Él creó al hombre, hizo un hombre y una mujer. No voy a ahondar mucho en los detalles, cómo lo hizo, cómo fue, porque ya muchos hemos leído la Escritura y hemos visto todos esos textos, cómo fueron creados ellos. Pero sí, ellos, el propósito no fue para que murieran, pero sí Él, como Él tiene sus reglamentos, tenía que ponerle sus reglamentos al hombre también. Y por lo tanto le dijo, mira, de todos los árboles que hay en el huerto, porque había muchos árboles que tenían seguramente fruta, pero muy buena, si lo tomamos literalmente, tomémoslo literalmente, porque la palabra tiene su interpretación literal, pero también tiene un lenguaje figurativo, que a veces cuando la escritura está hablando con un lenguaje figurativo y nosotros lo tomamos, lo interpretamos literal, sacamos fuera de contexto la escritura. Pero aquí la lectura dice que en el huerto había muchos árboles. Y Yahweh le dijo al hombre, de todos los árboles que están aquí, tú puedes comer. Pero de uno que había no podía comer, porque el día que tú comas de ese árbol, morirás. Mire, teniendo tantos árboles y uno solo fue el prohibido, que era del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero sin embargo el hombre fue como esos niños que son porfiados, que hay algunos niños que la mamá le dice, mira, no te vas a ir a meter al agua. Cuando salen, lo primero que hacen se van a meter al agua. Entonces, y después, o le dicen otra cosa, mira, por ejemplo, donde trabajo yo habían unos cables pelados que tenían corriente. Entonces yo estaba con el cuidado que los niños no se van a meter, y la mamá de uno fue y le dijo, oye, mira, esos cables están pelados, es peligroso, no vas a ir a tocarlos. Apenas la mamá se fue, el niño fue a tocarlo, siendo todo lo contrario de lo que le estaban diciendo. Entonces el hombre fue algo parecido, porque habiendo tantos árboles frutales, bueno, uno era prohibido que no se podía tocar, pero también dice que apareció la serpiente. Si nosotros la tomamos literalmente, la serpiente, también tenemos que recordar que hay un lenguaje figurativo también ahí. Entonces el relato dice que la serpiente esperó que estuviera sola Eva y la engañó. Y Eva a la vez le dio de comer de ese fruto a Adán. Entonces hubo una desobediencia. Y eso era lo que Yahweh no quería que sucediera, que hubiera desobediencia, pero sin embargo hubo una desobediencia. Entonces ahí comenzó el origen del pecado. ¿Qué consecuencias trajo el pecado? Trajo enfermedades, la muerte, trajo puras cosas negativas. Hasta el día de hoy veíamos nosotros cómo están las cosas negativas, las enfermedades, todo lo que está sucediendo ahora. Lo trajo el pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros cómo tenemos que mirar, de qué punto de vista nosotros que somos creyentes, esto que está sucediendo, nosotros tenemos que estar conscientes cómo se originó, cómo comenzó, y estar consciente qué es lo que produce, porque el pecado produce la muerte. Entonces pudimos ver en ese relato ahí de la Escritura que él le dijo que
de todos los árboles comiera, pero de uno que no comiera. Ya comieron los dos de ese árbol. ¿Qué pasó después por haber comido? Mire, quiero leer aquí un texto en Génesis 3:17. Dice la escritura, en Génesis 3:17, dice de esta manera, y le voy a dar lectura en el nombre de nuestro Adón Yahshua. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ya, aquí mire, hay un detalle. Resulta de que aquí Yahweh al hablarle al hombre le dice que por haber desobedecido lo que él le mandó, aquí Yahweh maldijo la tierra. Maldita será la tierra por tu causa, le dice. Y con dolor comerás tu pan. Eso significa que antes que fuera maldecida la tierra, él no comía su pan con dolor. Por tu causa con dolor de ella, todos los días de tu vida, le dice, mire, y más encima le dice, espino y cardo te producirá. Entonces, antes que desobedecieran, no habían espinas ni habían cardo. Aparecieron cosas que no estaban antes. Y comerás plantas del campo. Y más encima, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Aparecieron cosas que no estaban hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, aquí Yahweh al maldecir la tierra, todo cambió todo. Hasta los mismos animales que habían, los leones, todo, se volvieron salvajes y ya empezaron el animal más fuerte a comerse al más débil. Entonces todo cambió. Por eso a veces yo meditaba, y esto no es que quiera hacer una doctrina de esto, pero yo he meditado en eso y quiero compartirlo de todas maneras, de que cuál era el motivo que hubieran, por ejemplo, en la tierra existieran de esos mosquitos que a uno lo pican, los zancudos, como en la selva y otros, tantos bichos que molestan al hombre. Arañas, ratones, de todas esas cosas ahí que al hombre que son una plaga, son considerados como una plaga. Entonces yo pensaba, decía, ¿cuál es el motivo que hayan sido creadas esas cosas para que molesten al hombre? Pero si nosotros meditamos aquí en la palabra, que cuando él maldijo la tierra aparecieron varias cosas que no estaban originalmente creadas. La serpiente estaba originalmente creada, pero hay un montón de cosas más que no estaban al principio ni molestaban al hombre para nada. El hombre vivía feliz, tranquilo. Entonces, con la maldición de la tierra aparecieron un montón de vicios que a uno lo molestan. Entonces, eso no está en la creación original, sino que eso aparecieron cuando fue maldita la tierra. Entonces, hasta el día de hoy están todos esos que molestan. Entonces, ahora pudimos ver nosotros de que por eso a veces uno dice, ¿por qué sucedió esto, otro? Pero tenemos que estar conscientes de que la tierra fue maldecida y hasta este mismo momento la maldición no ha sido levantada. Yahweh la maldijo y la tierra está maldecida. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que va a ser una taza de leche para nosotros? No. Mientras estemos en este mundo vamos a tener problemas, aunque seamos creyentes. Es una batalla, es una lucha de toda la vida. Y mientras estemos aquí, mientras no venga la restauración, porque sí que va a venir una restauración a la naturaleza, al ser humano, todo va a ser restaurado. Entonces, vamos a ver en la escritura aquí cómo se va dando esto. Por ejemplo, si nosotros le hacemos una pregunta, ¿qué consecuencias trajo? Vinieron con esta desobediencia. Mire, leamos capítulo 4 de Génesis, versículo 8. Dice así la palabra de Yahweh. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mire,
Aquí estaban Adán y Eva, Caín y Abel. Estaban los cuatro que vivían felices en el paraíso, felices, no había nada que los molestara. Seguramente nosotros no pudimos saber, no sabemos nosotros cuántos años, miles de años vivieron ellos así felices, porque nos lo relata la escritura así. Pero nosotros pudimos ver de que deben haber sido hartos años que ellos estuvieron felices. Pero cuando la tierra fue maldecida por Yahweh, nos faltó que un día salieron al campo estos y ya empezó a sembrarse el odio, empezó a haber rencor, porque hay una Biblia Kadosh donde salen unos libros que relatan acerca de Caín y Abel y dicen de que ellos empezó a haber envidia en ellos porque Caín se puso envidioso con Abel porque los dos presentaron una ofrenda a Yahweh y la ofrenda de Caín fue más valiosa ante Yahweh, o sea, la ofrenda de Abel fue más valiosa, la valoró más Yahweh que la ofrenda de Caín. Entonces, ¿qué sucedió? Caín se enojó y le entró ira. Entonces, y en vez de reaccionar bien, de tratar de hacer lo mejor, de tratar, bueno, si la ofrenda de Caín fue mejor, yo voy a tratar de hacer una mejor que él. No, le entró la ira, le dio lugar a la ira, y bastó que salieran al campo, lo invitó como que iban a conversar algo y lo mató. El primer asesinato que sucedió en la tierra fue ese. Y ya las consecuencias empezaban a ser negativas totalmente, porque en ese